Hola, ¿qué tal? Buenos días, mi nombre es Andrea Liliana Ortiz Estrada. Nos encontramos aquí con la directora de la Unidad Académica de Economía, Imelda Ortiz Medina. Buenos días, Imelda. Buenos días, Andrea. Aquí le vamos a hacer una entrevista acerca de la legislación educativa y de los ordenamientos normativos de la educación. Y vamos a empezar con la primera pregunta, que sería para usted: ¿qué tan importante es conocer esta legislación educativa y los ordenamientos normativos de la educación? Bueno, como parte de una institución educativa, en este caso yo como directora, pero también los docentes que forman parte de esta institución, estamos obligados a conocer todo lo referente a la legislación educativa, los lineamientos, los decretos que hay al respecto, tanto a nivel internacional, nacional como local. Es decir, conocer lo que se está gestando en otras universidades del mundo, lo que se está acordando y lo que se hace aquí al interior. Desafortunadamente creo que no hay suficiente conocimiento, pero sí es nuestro deber como maestros, como docentes, conocer todos los lineamientos. Muy bien, maestra. Y bueno, usted como líder educativo, ¿con qué frecuencia consulta estos ordenamientos? Bueno, yo creo que sí hay que ser ahí muy honestos. Debemos de saberlo. Una cosa es el debería ser. Nuestra obligación es conocer todos los lineamientos, sobre todo en este caso a nivel universidad. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en un nivel universitario. No significa que no debamos de saber lo que pasa en la educación básica o media, ¿verdad? Pero nuestra obligación es a nivel de licenciatura, pero sí hay que ser, yo creo que muy honestos, y generalmente recurrimos a la normatividad, a la ley cuando hay un problema o cuando hay una situación específica, pero creo que poco conocemos en relación a lo que deberíamos de conocer. Ok, muy bien. Entonces, bueno, a través de que nos platica que sí tiene algo de conocimiento sobre el tema, le voy a preguntar algunos artículos de la Constitución, a ver si me puede definir algo de contenido acerca de ellos, ¿sale? Y bueno, el primero es acerca del artículo 3 de nuestra Constitución. Bueno, el artículo 3 de nuestra Constitución es, desde mi punto de vista, el más importante. El más importante, ¿por qué? Porque en él se habla de la importancia de la educación gratuita para todos los mexicanos. Es decir, sobre todo se habla de la importancia de que todo mexicano tenga educación. Un derecho, la educación es un derecho universal. En Europa, la educación, la salud y la vivienda prácticamente ya son derechos universales. Aquí en México no, pero la educación sí, es un derecho universal, que quiere decir que todas las personas de cualquier estrato social, cualquier lugar, deben de acceder a la educación. Por eso para mí es neurálgico este artículo, para mí es el más importante, porque en términos sociales y económicos la educación es fundamental para el ser humano. A través de la educación es como se logra que la gente eleve su nivel económico, que haya igualdad social entre los individuos. A través de la educación se logra una cohesión social entre el ser humano. Entonces, para mí este artículo es fundamental, el de la educación, el artículo 3. Ok. Muy bien, entonces nos podría platicar un poco acerca del artículo 2, el segundo de nuestra Constitución. Bueno, en la Constitución existen varios artículos que hacen alusión a la educación, que tenga que ver con que la educación debe ser laica, con que la educación debe de incluso descentralizarse en unos aspectos, que se debe de dar educación preescolar, primaria y secundaria. Con respecto al artículo 2, hace referencia a algo muy importante, que los grupos indígenas tengan derecho a la educación. ¿Por qué es un artículo muy importante? Porque en México desafortunadamente hay un sector de la población, alrededor del 100% son indígenas, y han sido históricamente marginados, aislados como si no fuesen mexicanos, y ellos son tan mexicanos como cualquiera de nosotros. Entonces ese artículo es muy importante porque hace referencia precisamente a que ellos, igual que cualquier mexicano, deben de tener educación. Y en ese sentido yo creo que ha habido bastantes avances por parte de la SEP que se creó desde
la década de los 20, se ha avanzado bastante porque efectivamente hoy en día hay una cobertura prácticamente del 100% de la educación en cuanto a la presencia de la escuela. No se ha logrado esa cobertura en cuanto a que se asistan. ¿Sí me explico? O sea, si hay la cobertura, o sea, está la escuelita, aunque sea una escuela de doble turno o de un turno, o que sea una escuela para todos los niveles, porque hay regiones donde hay un maestro para primero, segundo y tercero. Pero yo creo que se ha avanzado y en este sentido sí se lleva la educación a los indígenas, pero desafortunadamente todavía no hay las campañas suficientes para que los indígenas accedan entren a participar en esta educación. Pero sí, el artículo 2 hace referencia precisamente a que ellos, como cualquier mexicano, tienen derecho a la educación. Ay, muy bien, maestra, perdón. ¿Nos podría platicar acerca de lo que es el artículo 31? Mire, honestamente no recuerdo a qué haga referencia. He leído, pues, he ojeado, he visto la Constitución, a uno se le enseñan desde la secundaria, e incluso ya desde la primaria, pero no recuerdo exactamente a qué haga referencia a ese artículo. Sí, no hay problema, está bien. Entonces continuamos, con nuestra cuarta pregunta, que es si considera que los docentes de aquí de la institución, desde su labor académica aquí en las aulas, cuentan con el material necesario y suficiente para estar muy bien informados acerca de esta legislación y los ordenamientos normativos. Bueno, yo creo que hoy en día hay suficiente información. Si no la tenemos físicamente, afortunadamente podemos descargarlas por medios electrónicos fácilmente. Si el maestro no accede a ella, no es porque diga, no la encuentro, la busqué y no está aquí, no está allá. Esa no es justificación. Si hay acceso a ella, la cuestión es qué tanto la revisamos o la leemos. Y como te comentaba al inicio, la leemos solamente cuando tenemos un problema específico y buscamos qué nos dice la ley al respecto, pero no en lo cotidiano. Entonces, sí hay acceso, pero no cotidianamente la consultamos. Pero el acceso es fácil, es muy sencillo. Hoy en día no se justifica que la gente no encuentre algo. Incluso yo como docente, mis alumnos me dicen, es que no lo encontré. O sea, por favor, en la actualidad prácticamente todo es fácil de acceder. Sí, muy bien, sí, es muy cierto. Entonces, vamos a pasar a nuestra última pregunta, que es, como sabemos, en todos los países se hacen convenios para los tratados internacionales y quería saber si usted sabe de alguno de estos convenios o acuerdos, pero que hace nuestro país, México. Bueno, en el caso de México, específicamente lo que tiene que ver con educación universitaria, los acuerdos más importantes se han derivado desde la misma ANUYES, que de ahí se han hecho acuerdos generales, sobre todo con la Unión Europea, para tratar de homologar los planes, los programas universitarios de las universidades que están en el CUMEX, que el CUMEX es el Consorcio de Universidades de México. Tratar de homologar los programas que están, de las universidades que están en el CUMEX, con los que se vienen dando en la Unión Europea y en Estados Unidos, sobre todo para efectos de movilidad estudiantil, que es lo que nosotros más trabajamos. Como intercambio. ¿Qué quiere decir esto? Que se han hecho acuerdos para que las universidades de México tengan los programas con el mismo número de créditos o muy equivalentes en créditos, para que un alumno no tenga complicaciones al ir a estudiar teoría económica aquí que teoría económica en España o en Estados Unidos. Estos son los principales acuerdos a los que nosotros manejamos porque son los que nos interesa, pero hay muchos, ¿no? Pero eso es en lo que más nos hemos enfocado nosotros como institución. Muy bien, Imelda, pues muchísimas gracias. Yo creo que esto sería todo. No, pues agradecer a ti, Andrea, es un placer aquí estar compartiendo contigo pues algunos puntos de vista y pues también para nuestra audiencia, pues aquí estamos para lo que se les ofrezca. Soy la doctora Imelda Ortiz Medina
Y pues aquí en la Unidad Académica de Economía pues estamos trabajando precisamente en pro de que la información fluya. ¿Sí? Sí, muchas gracias, maestra. Sí, pues un placer haber estado aquí con usted. Entonces nos despedimos. Hasta luego. Bye.